de lo que viven en el día a día jóvenes, hombres y mujeres en nuestro país. Y ejemplos podríamos dar muchos. En Linares, comuna que represento, solo el 2016 vamos a poder contar con una infraestructura hospitalaria de calidad. Y lo que viven quienes se enferman y requieren de la asistencia de salud, la verdad es que es claramente indigno y discriminatorio en relación a lo que tienen en otras partes y en la capital. Como hija de región, como mujer, como representante en el Senado de una región, creo de verdad, y sintiéndome absolutamente privilegiada de lo que la vida me ha permitido, creo y me siento absolutamente en sintonía con lo que reclaman y exigen los estudiantes de nuestro país y sus familias. Creo además con absoluta convicción que la educación es el camino para lograr justicia social. Y para ello requerimos, y no solamente para la educación, sino que para otros temas que ya he nombrado, requeríamos una reforma tributaria profunda y estructural, que se haga cargo de los enormes cambios y desafíos que requiere nuestro país y que obviamente requieren el mayor esfuerzo de quienes más tienen. Cuando analizamos en la comisión, cuando analizamos con nuestros colegas el perfeccionamiento tributario para la educación que nos proponía el gobierno del presidente Sebastián Piñera, claramente concluíamos que era insuficiente. Que además cuando revisábamos técnicamente las alzas y las rebajas y los beneficios que este perfeccionamiento traía, llegábamos a la conclusión de que en muchos casos se podía traducir en inútil y que además no había convicción de parte del propio Ejecutivo de la cantidad de recursos que se requerían para acometer este desafío. Recién escuchábamos, señor presidente, al ministro de Hacienda explicándonos la última oferta del gobierno para conseguir la aprobación de este proyecto, que era la creación de los 4.000 millones de dólares en un fondo para la educación. Fondo constituido con el Tesoro Público y con el FES. Y la verdad es que no había certezas de cómo se iba a manejar este fondo, cómo se iba a utilizar, para quiénes iba a ir, en fin. Ahora, también es cierto que necesitamos recursos y una reforma tributaria de verdad para terminar con las diferencias o las discriminaciones en el sistema de salud, con una reforma tributaria que era necesaria o es necesaria para un Estado moderno y con recursos suficientes para trabajar, por ejemplo, en ciencia y tecnología. En fin, creo que si queremos lograr el desarrollo en nuestro país y no solo el crecimiento económico, tenemos que enfrentar una reforma de verdad. En las provincias de nuestro país, los niños y niñas enfrentan una situación discriminatoria que los marca desde la cuna. No cuentan con un sinnúmero de situaciones que les hagan entrar a competir en nuestro país, un país que se presenta al mundo como exitoso en condiciones de igualdad. Y creo que si queríamos aprovechar el escenario que nos habían puesto los estudiantes en el debate nacional, se necesitaba, por cierto, audacia y coraje para enfrentar esta discusión. Es cierto que se necesitan con urgencia y a la vena recursos para poder enfrentar los desafíos que tenemos como país. Y no es posible que en una discusión como la que enfrentamos en estos días pudiéramos dar ese salto cualitativo en lograr mayor equidad y mayor oportunidades para todas y para todas. Creo, señor presidente, que nos farreamos una oportunidad importante. Que nos farreamos una oportunidad porque había un ambiente en el país que hubiese hecho entender a todas y a todos que los que más tenían que hacer un esfuerzo mayor. Lamentablemente, en el escenario en el que nos encontrábamos, en que había consenso en la ciudadanía de esta necesidad de reforma tributaria, también se había construido un consenso respecto del cambio de nuestro sistema político. Lamentablemente, ni la reforma tributaria ni el cambio al sistema político, entre otras enmiendas para mejorar nuestro sistema económico y político, parecen ser los caminos elegidos por
la institucionalidad democrática de nuestro país. Y creo que el presidente dejó pasar una oportunidad histórica para generar una gran reforma tributaria y en cambio envió al Congreso un perfeccionamiento tributario que es absolutamente insuficiente, casi inútil. ¿Por qué? Porque la educación demandaba 4.500 millones de dólares, lo dicen los expertos. Porque insiste en dar beneficios a los más ricos y no hay, como se pretende sostener, beneficios a la clase media, y uno podría exhibir una tabla que usted mismo le entregó al ministro de Hacienda que da cuenta de aquello. Tercero, porque no se están recaudando recursos para la educación y sostenerlo es de verdad irresponsable y engañoso. Chile, con menos desigualdad y menos abusos, solo es posible con una carga tributaria superior, en que los más ricos paguen más impuestos, porque para lograr un país en que las oportunidades lleguen efectivamente a todos, se necesita recaudar por sobre los 14.000. Y aquí tenemos obviamente un problema. Durante los últimos 22 años, presidente, solo hemos hecho reformas que hemos ido consensuando con pequeños avances. ¿Chile se ha transformado? Sí. Que todos necesitan para que los a todos. Creo, señor presidente, que los argumentos para sostener por qué en el pasado hicimos reformas que efectivamente llevaron beneficios tributarios se entienden. En un país que era distinto, con un tercio del PIB per cápita, en un país donde teníamos una tasa del impuesto a las personas por sobre lo que reconocen los países en la OECD, y con un país donde era necesario hacer mayores esfuerzos. En ese sentido, presidente, por más que le damos vuelta y le dimos vuelta en la comisión y junto a los colegas que analizamos este proyecto, creemos que no podemos mentirle al país, que esto claramente es insuficiente, que no recauda lo que se quiere recaudar, que beneficia a quienes no es necesario beneficiar y que el país nos demanda más. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Rincón. A del frente le gusta. A mí personalmente creo que la lógica es ver para qué, cómo, y ahí está la esencia de la justificación que esta innovación podría tener. Por eso, y solo por eso, yo soy partidario de esta reforma, pero no en forma parcial, sino que en forma global. No para las alzas y descontar o amortizar o eliminar las bajas, porque para mí las bajas son parte muy importante del desarrollo futuro, porque a la medida que las pymes puedan tener más acceso a un mejor financiamiento que supone bajar los impuestos, que puedan colaborar en la educación de sus hijos, y me parece razonable que se extienda obviamente la educación municipalizada en lo que corresponde, y hay proyectos en esa línea. Si se hace esa ecuación, a mí me parece que apuntamos en el sentido correcto. Pero si esto se traduce simplemente en una postergación para ir a una comisión mixta, en que algunos lo que busquen es mantener la salsa por un tema ideológico, sin reflexionar en el complemento educacional, sin reflexionar en el implemento del emprendimiento, a mi juicio sería un esfuerzo inútil, y que probablemente le daría la razón a muchos que plantearon que para qué se hacía una reforma que pretendía, en teoría, clausurar un tema tributario en circunstancias que eso estaba muy lejos de ser posible, de ser real o ser eficiente. Por eso, señor presidente, en estas condiciones, por este proyecto, a mí me convence, porque tiene un sentido, porque tiene una historia, porque tiene un desarrollo, porque tiene un relato. No es simplemente la suma de elementos, tiene un relato, y a Chile lo que le falta es ese relato, de ver cómo ayudamos a los que emergen, cómo nivelamos la cancha en el ámbito educacional, pero sin destrozar esa capacidad productiva de la cual muchos después nos sentimos orgullosos. A mí me correspondió acompañar a algunos presidentes de la República a la concertación que eran premiados por la estabilidad económica y política de Chile.
eran premiados, les daban doctor honoris causa, les ponían unos sombreros, unos gorros extraños, como las figuras más relevantes del continente. Y era porque teníamos un esquema económico, que parece que algunos quieren cambiar, y un esquema político que otros también quieren cambiar. Entonces, a mí eso es lo que me sorprende en la perspectiva que se da el debate. Pero está bien debatir esto, si tenemos diferencias legítimas, respetables, aquí no hay la lucha entre los buenos y los malos, aquí hay visiones de cómo se progresa, de cómo se avanza, de cómo se construye, que probablemente son distintas, pero responden a lo que uno cree en la vida. Por eso, señor presidente, porque creo que de modo excepcional, una reforma que es razonable por el efecto económico en la educación y razonable por la compensación a los emprendedores, es que yo voy a aprobar esta reforma. Ha dicho el presidente. Tiene la palabra el senador Girardi. Gracias, presidente. Yo primero quiero agradecer y valorar la intervención del senador Coloma, porque le devuelve la prestancia y la dignidad a este Senado, y yo diría, y lo quiero hacer de manera muy responsable y respetuosa, decir que es vergonzosa la actitud del gobierno. No es aceptable que venga un gobierno y que diga que un proyecto es un buen proyecto, y luego le señala a sus parlamentarios, y menos mal que hay algunos que tienen dignidad para expresar sus puntos de vista y hacer un debate de ideas, y le señala a sus parlamentarios que pueden votar en contra de la idea de legislar. ¿Saben qué? Eso es una falta de respeto al país, es una falta de respeto a la ciudadanía, es una frivolización absoluta de la política. Y más encima sacan a relucir un nuevo fondo que es el mismo de antes. Se puede sacar una vez el conejo del sombrero, no 2 veces ni 3 veces el conejo del sombrero. Yo quiero decir que este gobierno ha actuado con la más absoluta irresponsabilidad en esta materia. Y creo que ha dejado muy mala situación incluso a sus propios parlamentarios. Porque aquí hay un debate de ideas. Y efectivamente tenemos puntos de vista distintos que son legítimos pero distintos. Hay en Chile, y es porque yo pienso que este es un mal proyecto, hay en Chile hoy día, como lo hubo en la década de los 80, una demanda de libertad, de respeto a los derechos humanos. Esas urgencias están resueltas en Chile. Están resueltas como consecuencia del trabajo de todos. Quedan algunos pendientes como el binominal o la reforma constitucional. Pero hoy día, como ayer fue la demanda de libertad, hoy día hay una demanda en Chile de igualdad. Y eso es lo que nos debe convocar. ¿Y por qué el debate tributario es un debate importante? Porque las políticas tributarias de la sociedad, que es más igualdad. En los países europeos, antes de impuestos, también esas sociedades son desiguales. Tienen un coeficiente de Gini sobre 0,35. O el 10% más rico es casi 35 veces más rico que el 10% más pobre. Pero después de impuestos, el coeficiente Gini baja a 0,22 y esas sociedades son 7 veces más ricas, el 10% más rico que el 10% más pobre. En Chile, ¿sabe lo que nos pasa? Es una paradoja. Somos tal vez el único país del planeta que después de impuestos somos todavía más desiguales que antiimpuestos. De acuerdo a estudios de la Universidad Adolfo Ibáñez, que ustedes no cuestionarán, antes de impuestos el coeficiente de Gini en Chile es 0,52. Después del IVA sube a 0,54. Y después de todos los impuestos sube a 0,53. Eso es una vergüenza. Eso atenta contra la estabilidad democrática. Eso significa falta de cohesión social. Eso significa falta de compromiso con los valores fundamentales. Y aquí hay algunos que para eso es un problema trivial. Es un problema trivial y más encima el gobierno festina un debate que es fundamental. El segundo objetivo de una política tributaria es recaudar. ¿Y para qué queremos recaudar? ¿Qué se le ha dicho al país? Que hay una urgencia para tener una educación pública de calidad. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Hace una reforma tributaria. Todas las estimaciones de costos señalan que la reforma tributaria cuesta 4.000 millones de dólares. ¿Y qué es lo que quiere recaudar el gobierno? En el primer año 1.000 millones de dólares y el segundo 700 millones de dólares. Entonces no hay ningún interés de verdad, genuino, de resolver un problema de fondo que es la desigualdad en materia educacional y tener una educación de calidad. Es una segunda puesta en escena, es una segunda farandulización de la política. Y yo diría más, aquí hay una señal muy clara del gobierno de terminar de privatizar la educación pública, porque estos créditos tributarios que se le quieren entregar a las personas para que saquen a sus hijos la educación pública y le quieren entregar a personas recursos adicionales, ¿sabe lo que va a hacer? Lo dicen todos los expertos.
Vino un experto del Boston College que lo señalaba hace algunos días atrás, que aquí el problema es cómo desde políticas públicas